Hola estimados amigos, hoy presentamos cómo la Real Fuerza Aérea Yugoslava bombardeó el Tercer Reich. Los detalles y hechos sobre el bombardeo alemán de Belgrado en abril de 1941 son ampliamente conocidos por el público. Sin embargo, poco se sabe de la heroica acción de miembros de la Real Fuerza Aérea Yugoslava que bombardearon objetivos en el Tercer Reich tras el ataque a Belgrado. El mariscal de campo Alexander Lehr dijo en el juicio después de la guerra que los ataques de la Real Fuerza Aérea Yugoslava redujeron significativamente las actividades del ejército alemán. El 6 de abril, a las 6:30 de la mañana, sin declaración de guerra, las fuerzas del Tercer Reich atacaron el reino de Yugoslavia. Su fuerza aérea bombardeó Belgrado con 234 bombarderos y 120 cazas. Situándolos en contexto, la Real Fuerza Aérea Yugoslava contaba con una fuerza de 1.875 oficiales y 29.527 de otros rangos. Tenía más de 460 aviones de primera línea de origen nacional, alemán, italiano, francés y británico, de los cuales la mayoría en tipos modernos. Organizados en 22 escuadrones de bombardeo y 19 escuadrones de caza, los principales tipos de aviones en uso operativo incluían 73 Messerschmitt Bf-109E, 47 Hawker Harrigan Mk1, 30 Hawker Fury tipo 2, 11 cazas Rokossovski IK-3, 10 Icarus IK-2, 2 Potes 630, un Messerschmitt Bf-110C4 capturado a principios de abril debido a un error de navegación, y un caza Rokossovski R-313, 79 Dornier 217K, incluidos 40 construidos con licencia, 71 Bristol Blenheim Mk1, incluyendo unos 40 construidos con licencia, y 42 bombarderos Savoia Marchetti SM-79K. Las unidades de reconocimiento del ejército comprendían 7 grupos, con 130 bombarderos ligeros Breguet 19 y Potes 25 obsoletos, construidos en Yugoslavia. Las unidades de aviación naval comprendían 75 aviones en 8 escuadrones fabricados entre otros tipos auxiliares, con 2 hidroaviones Dornier DO-22 de fabricación alemana y 15 Rokossovski SIM-17, diseñados y construidos localmente para patrulla marítima. Las aeronaves de la aerolínea yugoslava Aeroput, compuesta principalmente por 6 Luke de Destra, 3 Spartan Cruisers y un de Havilland Dragon, fueron movilizadas para brindar servicios de transporte a la Real Fuerza Aérea Yugoslava. La situación en la que el Reino de Yugoslavia tuvo que adquirir o fabricar aviones de cualquier fuente que se presentara significó que en 1941 la Real Fuerza Aérea Yugoslava estuviera equipada de manera bastante única con 11 diferentes tipos de aviones operativos, 14 diferentes tipos de entrenadores y 5 tipos de aviones auxiliares, con 22 modelos de motor diferentes, 4 tipos de ametralladoras diferentes y 2 tipos de cañones de avión. El Dornier DO-17, fabricación yugoslava, por ejemplo, era un avión alemán, con motores franceses non-round de 1000 HP, armamento belga de la Fabrique Nationale, equipo de reconocimiento fotográfico checo e instrucción yugoslava con instrumentación de producción local. Durante 1938, el gobierno yugoslavo compró 12 Hurricane Mk1 para la Fuerza Aérea Yugoslava y siguió con un pedido de otros 12 junto con una licencia de fabricación para emitir la producción del caza Rokossovski y SMAG. En ambas fábricas, junto con la empresa Icarus, habían estado diseñando y fabricando aviones deportivos y de entrenamiento desde la década de 1920. Se esperaba que la producción alcanzara los 8 por mes de cada línea de montaje a mediados de 1941. En el momento del ataque alemán en abril de 1941, que puso fin a una mayor producción, SMAG había entregado 20 Hurricanes, pero Rokossovski no había entregado ninguno. El equipo de diseño local que trabajaba en versiones mejoradas del caza IK-3 había planificado originalmente impulsar los IK-3 posteriores con el nuevo motor hispano-suiza 2Y51 de 1100 HP. La ocupación alemana de Francia había frustrado este plan y se consideraron motores británicos o alemanes. El Ministerio de Aire favoreció al DB601 como parte del programa del desarrollo del IK-3 y se instaló un motor Daimler-Benz de forma experimental en el fuselaje de un caza Hurricane en 1940. Los ingenieros Illich y Sivacek de la planta de Icarus en Zemun, en las afueras de Belgrado,
realizaron la conversión instalando nuevos soportes de motor, cubiertas y sistemas de refrigeración fabricados en la factoría de Icarus. El Hurricane equipado con un motor de V601 para compararlo con la versión con motor Merlin y se probó a principios de 1941, dándose la denominación de LBT-1. La conversión fue extremadamente exitosa y el avión experimental mostró un mejor rendimiento de despegue y velocidad de ascenso que el Hurricane estándar o el Bf-109-3, y fue solo un poco más lento que este último. Los pilotos de la Real Fuerza Aérea Yugoslava que volaron la conversión de Hurricane lo consideraban superior al modelo estándar. Al mismo tiempo, se instaló un Rolls-Royce Merlin 3 de 1030 HP en uno de los fuselajes de IK-3, pero esta máquina acababa de completarse en el momento del ataque alemán, y cuando las fuerzas enemigas se acercaban a Belgrado, fue destruida por los trabajadores de la fábrica junto con otros 4 IK-3 en revisión o modificación de otros 25 en la línea de producción. Volviendo a nuestra historia, los aviones de la Luftwaffe que atacaron Belgrado despegaron de Viena desde las bases de Bonstein, Wiener Neustadt, Aspang, Graz y Arad. Belgrado fue bombardeada en 4 incursiones, el 6 de abril y nuevamente el 7, 11 y 12 de abril de 1941. Se utilizaron alrededor de 440 toneladas de bombas incendiarias. Los hechos que siguieron no son tan conocidos y se trata de un contraataque de los pilotos de la Real Fuerza Aérea Yugoslava sobre objetivos en Austria, Hungría y Albania. El papel principal en la historia lo desempeñan los miembros del 8º Regimiento de Bombarderos, que en 1941 estaba estacionado en el aeropuerto militar de Rovinj, ubicado en Nova Topola, cerca de Banja Luka. El regimiento cubría la zona de acción en la parte occidental del Reino de Yugoslavia. La Fuerza Aérea del Reino de Yugoslavia estaba equipada con 62 aviones del tipo Bristol Blechheim Mk1 y los regimientos de bombarderos primero y octavo, y el 11º Grupo de Aviación de Reconocimiento Aéreo que estaba equipado con este tipo de aparato. El comandante del 8º Regimiento, Stanko Dlikic, de acuerdo con el plan R-41, el 6 de abril de 1941, ordenó que 2 bombarderos Bristol Blechheim despegaran del aeropuerto de Rovinj y que 2 cazas tipo Hurricane del aeropuerto cercano, el aeropuerto de Aleksandrovac, que también fue un aeropuerto militar en la guerra de 1991 a 1995. El plan R-41 preveía misiones de aviación en el caso de interrupción de la comunicación con el mando central yugoslavo en Zemun. El 8º Regimiento de Bombarderos no tenía conexión con Belgrado porque se cortaron las comunicaciones en el Centro de Comunicaciones Militares ubicado en Zagreb. Los oficiales se enteraron del bombardeo de Belgrado a través de un programa de radio. La primera misión se llevaría a cabo para frenar la concentración de tropas del segundo ejército alemán. El teniente Iván Salevik y el teniente Iván Pazda fueron designados comandantes navegantes de bombarderos. A las 14:40 se encendieron los motores de 2 bombarderos en el aeropuerto de Rovinj. Las tripulaciones están listas para despegar en su primera misión para hacer historia. Bombardearán el Tercer Reich, vengarán Belgrado y mostrarán a los alemanes su espíritu de lucha. Los bombarderos despegaron y poco después se les unieron 2 cazas tipo Hurricane como protección. Los Hurricane fueron piloteados por el capitán de primera clase Janko Dovikar y otro oficial desconocido de la Real Fuerza Aérea Yugoslava. Iván Pazda ordenó a su piloto, Karlo Murko, que volara hacia Murska Sobota, sobre la ciudad de Gorico, desde donde la ruta de vuelo ingresa al espacio aéreo del Tercer Reich, actualmente Austria. Por orden del comandante del bombardero Iván Pazda, el piloto Murko reduce repentinamente la altura para intentar alcanzar el objetivo en Graz, pasar desapercibido y completar la misión. Cito: de repente comencé a bajar la altitud. Cruzamos la frontera a la altura de las copas de los árboles para que los observadores nos vieran más difícilmente. Doy un giro brusco a la izquierda y bajé el avión hacia el valle del río Raba, cuyas orillas nos cubrirían casi hasta llegar al objetivo. Volamos más y más por encima de las copas de los árboles, mientras que las copas de los árboles desaparecen bajo mis pies. A la izquierda, en el camino por encima de nosotros, veo una enorme columna militar. Veo muchos tanques. Debajo de nosotros veo una línea férrea sobre la que estoy barriendo a 380 km/h. Luego el suburbio y luego la estación de trenes de carga que está frente a nosotros, escribió Carlo Munch con su relato.
Murko dijo que luego comenzó a subir el avión a 300 metros y que le dio una señal al comandante Iván Pasta, quien lanzará las bombas en unos segundos. Cito: la primera bomba de 4 cayó entre los vehículos, la segunda en la red de líneas ferroviarias, donde apareció un gran cráter. La tercera bomba golpeó un almacén de 2 pisos. La cuarta bomba voló sobre el techo del almacén y comencé a subir de repente con nuestro bombardero, así que no vi dónde cayó. Estábamos fuera de sí, de emoción y de placer. ¡Lo hicimos! Bombardeamos al Tercer Reich. Esto es para vengar Belgrado, dijo Murko. Luego se dirigieron hacia Maribor. Cuando volaban el Blenheim sobre los techos de las casas, divisaron un convoy de vehículos militares. Cito: les disparamos con ametralladoras. Hicimos un giro y disparamos otra ráfaga a la columna. Al final nos dimos cuenta de que esa maniobra de bajo vuelo nos salvó la vida, porque de ese aeródromo despegaron 2 Messerschmitt Bf-109 y trataron de dispararnos. Desaparecimos ante sus ojos, escribió Carlo Murko. Un bombardero con una tripulación bajo el mando de Iván Salevich, el piloto Dode Putica y un ametrallador desconocido despegaron del aeropuerto de Roviña. Sus efectos se escriben en el informe sobre el primer bombardeo de Graz en los archivos estatales de la Estiria austríaca. Cito: al mismo tiempo que el primer bombardero yugoslavo atacaba la estación principal de trenes a las 4:02, un segundo bombardero volaba hacia la estación desde el este, donde estaban estacionados muchos vehículos de transporte con nuestras tropas. El bombardero lanzó 3 bombas. Una parte de un gran almacén se incendió en poco tiempo con 60 vehículos y una gran cantidad de suministros, dice el informe. Uno de los descendientes del piloto Iván Salevich dice que por las condiciones climáticas durante toda la guerra de abril fueron catastróficas, por lo que la llegada a la meta en condiciones de guerra se consideró un pequeño milagro de navegación, considerando la tecnología que estaba disponible para ellos en ese tiempo. Cito: así que Iván, como navegante y comandante de bombarderos, hizo el trabajo de la mejor manera posible. Regresaron barriendo las copas de los bosques. Independientemente del hecho de que el ataque fue un golpe de sorpresa, regresaron a la base bien entrenados porque el ataque tuvo que ser llevado desde una altura baja. Es decir, después de arrojar bombas en la oficina de correos y la estación de tren, vieron un gran campamento del ejército que no tenía información de inteligencia, por lo que realizaron una maniobra arriesgada de regreso para conseguir en posición de ametrallar a la infantería. En esa vuelta, dieron oportunidad a la defensa para que se prepararan y abrieran fuego antiaéreo. Sin embargo, todo terminó sin consecuencias graves y gracias a la gran velocidad de los Blenheim pudieron llegar al territorio de Yugoslavia sin mayores problemas, dijo el descendiente de Salevich. Según el informe de la policía austríaca, el ataque a Graz fue realizado en el mismo momento por un tercer bombardero procedente de la región de Riges, pero no hay constancia de ello en los archivos yugoslavos. Una fuente austríaca afirma que un grupo de 500 soldados de la 10ª División Panzer en Graz tuvieron mucha suerte, porque 4 bombas cayeron sobre ellos y no explotaron. Todos los bombarderos regresaron a la base de Roviña, cerca de Banja Luka, y el 8º Regimiento de Bombarderos no tuvo pérdidas en mano de obra, equipo o planificación ese día. El mismo día, tras recibir la información, se inició la planificación de un segundo ataque a objetivos en Austria, como Feldbach, Villach, Fürstenberg, Pinkafeld, Blenheim y Bildon, todo ello de acuerdo con el plan R-41. Durante los próximos días, el 8º Regimiento de Bombarderos atacará varias veces objetivos en el Tercer Reich y aeropuertos en Hungría, desde donde se bombardeó Belgrado. En esos ataques sufrirán grandes pérdidas en aviones y tripulaciones. Sus compañeros del 1er Regimiento de Bombarderos atacarán en ese momento y frenarán el avance de las columnas blindadas alemanas que avanzaban hacia Serbia desde Bulgaria. En el juicio en Belgrado de 1947, el mariscal de campo Alexander Lehr declaró: los ataques de la aviación yugoslava en Graz, Buk-Namur, Buk-Lalig y Mistelbach, en grupos de 2 o 3 aviones bimotores, redujeron significativamente la velocidad. Nuestras actividades, aunque los daños y pérdidas fueron pequeños. Lehr estuvo a cargo de llevar la orden de Hitler sobre el brutal bombardeo de Belgrado. Sin embargo, quizá el efecto psicológico más importante es que la Fuerza Aérea del Reino de Yugoslavia resistió y logró atacar el territorio enemigo. Iván Salicevic nació en el pueblo de Dobidó, en la montaña Golilla, municipio de Banjica, de padre Sedomir y madre Saveta Savicic. En su infancia se mudó a Trabana, cerca de Cacap.
Como miembro del octavo Regimiento de Bombarderos, participó en varias acciones en la Guerra de Abril de 1941.